Lo bueno es que la asociación ALO Guatemala conmemoró el Día Internacional de la Persona Sorda con diferentes actividades en la ciudad de Mazatenango. Una de ellas fue una caminata por las principales calles. Los representantes de ALO Guatemala informaron que Suchitepeques cuenta con una estadística grande de personas que padecen del sistema auditivo, lo que ha generado que el trabajo de la asociación sea importante. Es tiempo de la otra visión de la política nacional, me refiero a las inolvidables de la semana. ¿Qué fueran los gobiernos sin justicia? Pues serían una banda alegre, dirían los corruptos. Pero esta fiesta ya se terminó para los malosos. Y comenzó para los buenos, diría que el candidato que no ganó. Todo se desató el martes de Sisi. Ese día todo se vino abajo para las honorables juzgadoras. Doña Martita Sierra Stalin. También cayó doña Gisela Reynoso. Y don Eric Santiago de León. Pero hay un Dios que todo lo ve, dice la juzgadora. En el nombre de mi Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, que me dé medida sustitutiva. En su defensa, la abogada usó hasta el Popol Vuh. ¿Qué dice el Popol Vuh? ¿Por qué permitís que los extranjeros vengan a decir lo que su conciencia les debe exigir? No lo dice nuestra sagrada Biblia, el Popol Vuh, que es a nivel internacional. ¿Por qué esperáis que los extranjeros vengan a decirle qué tenéis que hacer? Para ello tenéis conciencia y espíritu. El otro juez caído es Eric Santiago de León. Allí la cosa estuvo más bochornosa. Porque hay llamadas. Llamadas escandalosas. Lenguaje soez. Pero más soez es que un juez pida dinero a cambio de resoluciones. Aunque sea, este pobre debería decir, o sea, para que acepte 7. Voy a leer usted 8. No, ahorita ya no está pendiente, yo le digo a última hora cuando tiene que decir aquel pues me clavo. Faltaba otra honorable juzgadora. Su señoría Marta Sierra de Stalin. La antes intocable jueza se sentó en el banquillo de los acusados. Dijo estar preparada para su defensa. Con el mejor equipo legal. El sagaz abogado Elisiu. Pero las instalaciones de tribunales son muy pequeñas. Incómodas. Calurosas. Y con esas audiencias eternas, cualquiera se echa un cuaje. En el peor de los casos, señor juez, considero. No uno. Mejor que sean 2 pestañazos. El abogado dice que esa caída de ojos solo duró 20 segundos. Pero 20 eternos segundos. La justicia causa conmoción. Conmocionada quedó Claudia Méndez cuando la mandaron a Santa Teresa. Si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando. Quiero estar solo con mi dolor. Entonces De acuerdo a diferentes estudios de centros académicos, el transfugismo en el Congreso dificulta los consensos y es un irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Y es que la falta de ideología da paso a la negociación por conveniencia y debilita el sistema de partidos políticos. La práctica del cambio de partido político es una estrategia para lograr la reelección o mantener influencia en el Parlamento. La historia del transfugismo en la reciente era democrática del país demuestra que la institucionalidad del sistema de partidos políticos existe en forma, pero no en profundidad. Ya durante los 30 años de democracia reciente, varios partidos políticos han visto la luz y han caído en el olvido ante la falta de fidelidad ideológica de sus integrantes. Las pasadas elecciones reflejaron cambios en el Congreso. El favorito de la elección, líder, cayó de forma estrepitosa en la boleta presidencial, pero mantendrá fuerte presencia en la próxima legislatura.
No pasaron pocos días, luego de los comicios y la salida de un grupo de diputados de líder, antecede lo que sucederá en los próximos meses. Analistas y diputados afirman que el debilitamiento del líder es un hecho. De momento la presión se enfocará en la discusión del presupuesto 2016. Para los jefes de bancada más experimentados, la movida de los congresistas responde a intereses de influencia. No se espera una mayor fuga de diputados del Partido Rojo hasta la segunda vuelta electoral, y ya con un presupuesto definido. Líder presiona para mantener coaccionada su bancada en la próxima legislatura. La reforma a la ley electoral que limita el transfugismo puede ser una herramienta útil para buscar estabilidad. En todo caso, gane FCN Nación, un partido que llega con una bancada débil. Ese puede ser el próximo objetivo de los congresistas tránsfugas: apoyar a Morales en una nueva presidencia y copar los espacios de influencia en el legislativo. De ganar Sandra Torres, es más probable que el líder se mantenga cohesionado y de esta forma ejercer presión sobre el gobierno de la UNE. En las elecciones del 2011, los partidos más votados fueron el Partido Patriota con 57 diputados y la coalición UNE Gana con 48. Líder solo logró en aquel entonces 14 curules, muy por debajo del desempeño de los otros partidos. La práctica del transfugismo permitió que el grupo de Valdizón llegara a los 56 parlamentarios, en contra del detrimento de UNE y PP. Las negociaciones y la balanza de fuerzas cambiaron en el Congreso. Un partido poco votado se convirtió en la principal fuerza del legislativo, gracias a la imagen del precandidato presidencial Manuel Valdizón y a las lagunas legales que existen para castigar la fuga de diputados. Ganar congresistas o mantener parlamentarios asegura controlar la agenda legislativa en favor de los intereses de un solo partido. La voluntad de las urnas no se respeta según estudios elaborados por centros académicos como ACIES, en donde se evidencia que la raíz del transfugismo es la capacidad de hacerse de cuantiosos recursos destinados para los municipios mediante el presupuesto de ingresos y egresos. Los acuerdos, pactos y negociaciones cambian dependiendo la forma del espectro político actual. Por ahora, lo único que sabemos es que la voluntad expresada en las urnas el pasado 6 de septiembre no será observada en el Congreso, en donde los diputados se mueven a merced de la danza de recursos e intereses. En el Congreso parece que algo cambió, ya que en menos de una semana logró que se avanzara en la agenda legislativa paralizada durante más de 9 meses. Desde enero se sabía que la agenda legislativa en el Congreso se podía complicar por ser un año electoral, a tal punto que en los primeros 4 meses no se lograban concretar las sesiones plenarias, principalmente por la falta de quórum porque los diputados estaban en campaña. La ausencia de la mayoría de congresistas ocasionó que iniciativas de ley importantes de aprobar se quedaran engavetadas, incluso aquellos trámites parlamentarios fueron olvidados, como la integración de las comisiones de trabajo. Fue hasta en mayo cuando el Congreso se reactivó, pero no para legislar, sino por la crisis política. A esta legislatura le tocó conocer solicitudes para retirarles el derecho de antejuicio a Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, en ese entonces presidente y vicepresidente del país, respectivamente. La primera comisión pesquisidora que se integró fue para conocer el expediente de Valdetti. A pesar que se reunieron, nunca emitieron un informe circunstanciado porque la ex vicemandataria adelantó el proceso y renunció al cargo. Posteriormente, el Congreso tuvo que aceptar la renuncia y recibir la terna enviada por Pérez Molina para designar al sucesor de Valdetti, lo que mantuvo constantes sesiones en el Congreso. Durante el receso parlamentario, las sesiones extraordinarias continuaron, en esa oportunidad para integrar comisión pesquisidora por el antejuicio a Pérez Molina, aunque fue después de este descanso que los diputados entraron a votar para retirarle la inmunidad. Además, por la presión social, los diputados tuvieron que conformar mesas de discusión para aprobar reformas a diferentes leyes, entre estas la electoral. Se creía que los diputados no reelectos se iban a ausentar por el resto de la legislatura, pero al contrario, más de 120 congresistas han asistido y han empezado a desempolvar temas que por más de medio año no se tocaban. Después de 9 meses, el Congreso ha aprobado 2 decretos, uno por la aprobación de un préstamo y el otro la ley Probosque.
y para la próxima semana hay una serie de iniciativas de ley a las cuales se pretende dar trámite, como elevar la edad del matrimonio, la defensa del consumidor y reformas electorales, entre otras. Si el Congreso sigue con este ritmo de trabajo, la legislatura podría avanzar en varias reformas y aprobación de leyes y dejar un ejemplo a los próximos diputados cómo es que se debe agilizar temas que la población por años ha demandado. Dos fenómenos naturales hacen ver hoy la luna más grande y rojiza. Sin embargo, el fenómeno que ya a esta hora se inició es obstaculizado por las condiciones del clima. Una superluna o perigeo, que es el mayor acercamiento que tiene durante el año el astro, se dará hoy y se podrá apreciar 14% más grande y 30% más brillante en el momento en que sale, explicó Edgar Castro, presidente de la Asociación Guatemalteca de Astronomía. El segundo fenómeno que se apreciará hoy será un eclipse total de luna, que tornará color rojizo cuando esté cubierta totalmente por la sombra de la Tierra. La hora exacta en que estará de este color será a las 8 de la noche con 12 minutos. Castro indicó que estos dos fenómenos se darán nuevamente juntos en el 2033. Vamos ahora con la Biblioteca Enrique Torres de la Universidad de San Carlos, que nos presentará imágenes de la Virgen de Guadalupe. Las elecciones municipales deberán ser realizadas de nuevo en algunos municipios. Con esto volveremos luego del corte comercial.